Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en otro estudio más de la Biblia misionera. Vamos a comenzar orando y vamos a disfrutar de este estudio. Padre amado, Padre altísimo, gracias por este momento, gracias por este día, gracias por este estudio, Señor. Seguiremos estudiando la Biblia, Padre. Danos sabiduría y abra nuestro entendimiento, Padre, para aprender y abrazar la palabra de Dios, Señor. Cada día acercarnos más a ti y ser un ejemplo de lo que tú quieres que seamos, Señor. Te alabamos, Creador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mañana de hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, el día donde bajaron las lenguas de fuego. Y vamos a ver un trasfondo bíblico y vamos a hacer un repaso de lo que es de lo que fue la Semana Santa con sus fiestas y la celebración de sus fiestas. Y entonces vamos a terminar en el día de Pentecostés y algo más. Comenzamos con la fiesta de Pentecostés. Se llama la fiesta de Shavuot en el hebreo. Y eso, pues, obviamente la fiesta de Pentecostés después del domingo que se llevan las primicias al sacerdote, se esperan 50 días y entonces se celebra la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. También significa la fiesta de la semana. Y es interesante lo que vamos a hablar hoy. Es muy, muy interesante. Vamos a hacer un repaso y vamos a comenzar con la fiesta de Pesach, que fue la fiesta que se celebran en la Semana Santa, lo que ya nosotros le llamamos la Semana Santa, lo que en el inglés le llaman el Easter, que pues la verdad que no, el significado no hace sentido, pero pues dice así: Pesach, fiesta de los panes y levadura, la Pascua judía, llamada también fiesta de la libertad o de la primavera, del 14 al 21 de Nisan, que celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Lo sabemos ya, ¿verdad? Cuando se mata el cordero y con la sangre, se pone la sangre en el marco de la puerta de los judíos, y entonces el ángel de la muerte no entra y no mata al primogénito. Dice así: 7 días comerás hacimos y el día séptimo será fiesta de Yahvé. En aquel día harás saber a tu hijo: esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto, fuera de Israel, en la diáspora judía. Se celebra un día más hasta el 22 del mes. Esta fiesta comenzaba a prepararse desde el día 10 del mes de Nisan. ¿Por qué desde el 10 de Nisan? Porque el cordero se mataba el 14, pero había que coger el cordero el 10 y observarlo para que fuera un cordero imperfecto, sin ningún tipo de cortadura, de mancha, de herida, de nada. Tenía que ser un cordero perfecto. Entonces se cogía el 10, ese cordero, y se velaba y se inspeccionaba hasta el 14. ¿Qué sucedía si el cordero tenía alguna mancha o alguna imperfección? Había que buscar otro. Entonces, desde el 10 hasta el 14 se mantenía esa inspección, y entonces el 14, entre las 2 tardes, se hacía el sacrificio. Seguimos. Cuando cada familia escogía para sí la oveja, carnero, cabra, que degollarían y la mantenían protegida hasta la mitad de la tarde del día 14, cuando la degollaban en preparación de la cena de la Pascua, en la preparación que se celebraba la noche del día 14 del mes de Nisan. De acuerdo a las instrucciones de Moisés, había recibido directamente de Dios. En esta cena pascual, la que Jesús y sus discípulos celebraron antes de ir al jardín de Getsemaní, la noche de su arresto, ocasión que llegó a ser conocida como la Semana Santa. Entonces Cristo se reúne antes de ir a Getsemaní
Cuando fue esa noche arrestado, se reúne con los apóstoles en el aposento alto. Y ahí es que dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto, esta es mi carne, y sucesivamente. Pero vamos a ir con calma. Ok, ya habíamos visto esta pantalla anteriormente, pero quiero darle un repaso a esa fiesta y quiero que lo veamos poco a poco. Miércoles 14 de Nisan, como lo habíamos dicho, para el judío, el día comienza a las 6 de la tarde, no comienza como nosotros, que es a las 6 de la mañana. Entonces sería martes a las 6 de la tarde, empieza el miércoles para ellos. Y era la preparación del Shabbat, la Pascua. Y el cordero decía que se mataba entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, ¿verdad? El cordero se sacrificaba entre las 2 tardes y era martes a las 6 de la tarde, como le dije. Jesucristo muere a esa misma hora, a las 3 de la tarde, como cordero sin mancha y sin pecado. El jueves, la fiesta judía dice que comienza la fiesta de los panes sin levadura. Esta es la pantalla de las fiestas judías. Estamos hablando de que al miércoles se hacen los preparativos para el Shabbat y comienza la fiesta de los panes sin levadura el 15. Entonces, viernes 16 de Nisan, sábado 17 era la Santa Convocación y el domingo 18 de Nisan, la fiesta de las primicias, domingo 18 de Nisan. Este es en el área, volvemos, del Antiguo Testamento, basado en lo que Dios le dio a Moisés. ¿Está bien? Ok, vamos a continuar. Es que no quiero que se me pierdan porque hay mucha información hoy. En Levítico 23:36, 7 días ofrecerás ofrenda encendida a Yahvé. El octavo día, quiero hacer un paréntesis, el octavo día, el 8, significa en la numerología principio nuevo o comienzo. Tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Levítico 29:39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahvé por 7 días, y el primer día será día de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Quiero que lo vayan, que es que quiero que quede bien claro. Estamos hablando de diferentes fiestas esa semana, basado en la ley levítica, basado en lo que Dios le dio a Moisés. Pero vamos a continuar. Ahora bien, Isaías 53:7 nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién están hablando ahí? Del cordero perfecto, del cordero sufriente. Isaías tiene 66 libros. Isaías es el profeta que habla de Cristo más claro, es claro en su mensaje. Juan capítulo 1 versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Juan el Bautista. Juan vio a Jesús venir y dice que ¿qué? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento ya tenemos una referencia de Cristo y en el Nuevo Testamento tenemos otra referencia sobre Cristo. Éxodo, capítulo 12, versículos 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo ha de comer. Entonces, van a coger el cordero, van a sacar la sangre, lo van a poner en el marco de la puerta
como le estaba explicando, para que cuando pasara la muerte no entrara y matara al primogénito. Es interesante cómo, y lo vamos a ver, Cristo también murió entre las dos tardes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es interesante porque aquí estamos hablando de que la sangre de Cristo, la redención de la humanidad, el perdón de los pecados, vale más que oro o plata y que es una cosa incorruptible. Interesante como no hay valor más grande para el Señor que la redención del ser humano, que la oportunidad de darnos vida eterna sin nosotros merecer. Él murió por nosotros y eso hay que agradecerse. Dice así entonces, Marcos 14, versículo 24, y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, en Marcos estamos viendo cómo en ese momento de la Santa Cena, Jesucristo hace referencia a un nuevo pacto. Y vamos a estudiar sobre el nuevo pacto un poquito más adelante. Pero entonces ya estamos hablando de que hay algo nuevo, hay algo refrescante, hay algo más. La palabra lo dice, nuevo. Vamos a continuar a ver qué tenemos. En Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 18, dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que entonces el pacto nuevo nos está redimiendo de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Lo voy a leer de nuevo. La bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En Cristo, por el culpa de nosotros, hay una maldición. Entonces, Cristo paga ese precio para alcanzar a los gentiles, para que recibamos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo esto en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Miren qué interesante. Ahora bien, ¿qué pasa con el pacto? Nadie lo puede invalidar ni nadie le puede añadir. Pero ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Déjeme explicarle algo. Abraham no era judío, Abraham era gentil. El pacto de Abraham con Abraham empieza en Abraham, pero termina en Cristo. ¿Cuándo fue que le dijeron que Cristo podía levantar hijos y creyentes hasta de las piedras? Ahora sí, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, 430 años después de Abraham vino la ley.
O sea que el pacto de Abraham, el pacto de Dios con él fue mucho antes. Y empezó con Abraham y termina con Cristo. No lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál es el nombre de Abraham? O sea, el nombre no es que cómo se conoce a Abraham, el padre de la fe. Él es el padre de la fe. Él creyó a Dios y le contó por justicia. Entonces, si la ley viene 400 y pico de años más tarde, ¿cómo Abraham pudo haber sido salvo por la ley? No fue salvo por la ley, fue salvo por la fe, porque le creyó a Dios y le contó como justicia. Qué interesante, ¿eh? Lo que es estudiar y profundizar en las escrituras. Ahora bien, vamos a continuar. Gálatas capítulo 3, 19 al 29. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿para qué fue la ley? Miren, para mantener un orden. Porque una persona sin orden o una persona sin ley no mantiene un orden. Entonces, la ley llegó para mantener un orden hasta que llegase la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, no muchos mediadores, no mucha gente, un solo mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, Dios es uno, un solo mediador, se llama Jesucristo. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué es un ayo? Yo estaba buscando el diccionario bíblico y el ayo en griego es una persona de confianza. Por lo regular se cogía un esclavo que hubiera de confianza, y ese esclavo lo que hacía era que cuando los niños eran pequeños, los cogía de la mano, lo llevaba a la escuela, lo velaban, lo cuidaban. Ese es el ayo. Entonces, ¿qué nos está explicando la palabra de Dios aquí? Que la ley era el ayo, era el que nos cuida y nos protege. Como le dije, si no existe una ley, la gente no obedece. Es más, existiendo la ley, la gente rompía la ley. Imagínense si no hubiera ley. Entonces, la ley era lo que nos mantenía en orden en lo que llegaba la promesa. Lo mismo, entonces, ¿quién era el ayo? El ayo era ese sirviente que cogía al niño y lo cuidaba hasta su mayoría de edad, que es la ley. La ley es el que nos cuidaba, que nos mantenía en control hasta que llegara la promesa. Ahora bien, dice así: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, somos justificados por la fe en Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios
Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿qué viene sucediendo? Bajo la fe en Cristo Jesús, todos somos hermanos. No hay un primero, no hay un segundo, no hay un tercero. Todos estamos en la misma línea con Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa empezó en Abraham cuando Abraham obedeció a Dios. Y la promesa, esa promesa, ese pacto se cumple cuando llega Cristo. Entonces ahora todo el mundo que cree en Cristo es hijo de la promesa. Continuamos, porque ahora ya vimos la semana de la fiesta judía. Ahora vamos a ver entonces la misma semana, pero en Cristo. Como le dije, el día comienza martes a las 6 de la tarde, comienza el miércoles. Martes a las 6 p.m. para los judíos es miércoles. Ellos empiezan por la tarde. Es que quiero ser bien claro. Ahora bien, ahí es que viene la última cena, viene la negación de Pedro, viene el juicio de los sacerdotes, juicio ante Pilatos, y aquí están todos los versículos que llevan a esas explicaciones. Entonces, entre las dos tardes muere Cristo, que estaba diciendo que se escogía un cordero perfecto para sacrificarlo entre las dos tardes. Entonces, ¿quién es Cristo? El cordero perfecto. Tenemos el jueves 15, los fariseos piden la guardia ante la tumba de Jesús. Tenemos la primera noche. El viernes 16, que es un día regular, María Magdalena y María, la madre de Jacob, compran las especias aromáticas. No lo pueden hacer antes porque el jueves era el comienzo de la fiesta y no lo pueden hacer después porque entonces ese era el día que iban a ir a llevar las especias y ya era sábado, que también es día de reposo, es el séptimo día. Entonces el único día que ellas tenían la opción para comprar las especias aromáticas era ese viernes. Jueves fue Shabbat, que fue la fiesta de los panes y levadura donde comienza. Sábado es fiesta Shabbat también porque es séptimo día. Entonces no podían ir ni jueves ni sábado, tenía que ser viernes. Eso lo puede encontrar en Marcos 16:1 y Lucas 23:56. Digo esto para aquellos que dicen que Jesucristo resucitó viernes. Bueno, anyway, continuamos. Entonces, domingo 18 de Nisan es domingo, primer día de la semana. Ellas van a visitar la tumba está vacía. Entonces, yo siempre digo, si Cristo estuvo 3 días y 3 noches, como lo dijo Jonás, como la referencia de Jonás, eso significa que Cristo tuvo que haber resucitado bien temprano domingo. O sea, domingo sí tuvo que haber resucitado bien temprano domingo. Domingo, o sea, temprano me refiero a las 6 de la tarde para ellos. Sería sábado a las 6 de la tarde, por ahí. Pero Cristo no pudo haber ido al tal Padre porque había que esperar por la mañana, que fue cuando las hermanas, cuando María, las dos Marías vinieron, que encontraron la tumba vacía, que Cristo le dice a ella, no me toques porque no me he presentado a mi Padre. ¿Por qué? Porque el domingo a las 9 de la mañana, basado en las fiestas judías, era que se llevaban las primicias al sacerdote para que él las bendijera y las ofreciera en sacrificio
para que Dios bendijera la cosecha. Entonces, las Marías llegaron antes de que saliera la luz del día. Significa que todavía era de noche, significa que Cristo ya había resucitado, pero estaba esperando la mañana que saliera el sol para irse a presentarse al Padre como primicia de los futuros resucitados, que es todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. Quiero que eso quede bien claro, porque es que tiene que quedar claro este mensaje. Todo el que Cristo va a ser resucitado. Seguimos entonces, Levítico 23:12. Al siguiente día del sábado se llenan las primicias a la cosecha al sacerdote para que las bendiga, como ya le había dicho. Ahora bien, continuamos. Domingo 18 de Nisan, que fue el que le estaba diciendo, el primer día de la semana. La fiesta de las primicias era la tercera en el orden del ciclo agrícola en el antiguo Israel, por lo que el producto segado durante esa fecha también era principalmente la cebada, cuya gavilla es un ramo, un ramo, sí, eran llevadas al templo de Jerusalén como una ofrenda de las primicias. ¿Quién fue Cristo? La ofrenda del primer resucitado, como las primicias para los futuros resucitados. Ocurría a la mañana siguiente del día de reposo de Pascua y panes sin levadura, domingo. Las tres fiestas pertenecen a la época de la siega, que como ya dijimos, ocurría entre marzo y abril de nuestro calendario, los cuales a su vez, como también ya dejamos anotado en las dos entradas previas, corresponden al primer mes del calendario hebreo original. Con esta fiesta concluía la primera de las tres peregrinaciones que todos los israelitas, por la ley, cada año debían hacer a Jerusalén. Su nombre en hebreo es Bikurim, que significa primeras cosas maduras o primera siega y o cosecha. Ahora bien, es bien importante notar algo. Con estas fiestas concluía la primera de las tres peregrinaciones que todo israelita por ley cada año debía hacer a Jerusalén. Primero que vemos que tenían que ser israelitas. Segundo que vemos, iban a la peregrinación al Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba el templo. Entonces, como estaba el templo, pues había que hacer la peregrinación al templo y ya era ley para ellos, basado en la ley de Moisés. Pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por eso. Número uno, no somos israelitas. Número dos, no hay templo. Y número tres, estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, Shavuot se conmemora la entrega de las tablas por parte de Dios a Moisés en el monte Sinai. Qué interesante que cayeron en la misma fecha. No fue una casualidad. Dios tiene un plan y lo preparó así. Es interesante porque tengo amistades que yo les digo, mira, Dios tiene un plan. Ay, tú y Dios con tu plan. Pero es que es verdad. Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el plan de Dios. Por más que no sea conforme a nuestra voluntad, Dios siempre tiene un plan y nosotros tenemos que aprender a oír a Dios y a hacer y a seguir ese plan divino. Santiago capítulo 2, versículo 10, y me encanta este versículo porque es que aclara muchas cosas que tienen que ser aclaradas. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, tú
podías guardar todo lo que tú quieras de la ley, pero si se te fue una, ya eres culpable. Ya eres culpable. Y uno a veces se pregunta por qué Dios lo hizo así. Y aquí está la respuesta. Dios lo hizo así para enseñarnos a nosotros que con nuestra fortaleza no podemos. No hay nadie que pueda ser grato a Dios por sus propias fuerzas. Por eso Dios la hizo tan difícil. Para que sea, por decir así, hasta imposible entrar al reino de los cielos, si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo más, fue dando la ley, y como quiere el pueblo de Israel pecó, como quiere el pueblo de Israel falló. Imagínense si no lo hubiera dado. Dice así: 50 días después de la fiesta de los primeros frutos, celebramos la fiesta de Shavuot o semana en hebreo, llamado en griego Pentecostés, 50 días, ordenada por Dios de acuerdo a Levítico 23, 15 al 21. Examinemos primero las bases bíblicas de esta fiesta y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé de vuestras habitaciones. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahvé. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yahvé como su ofrenda, y su libación, ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahvé con el pan de la primicia, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahvé para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces, lo interesante es que aquí está lo que dice Levítico. Inclusive, si usted ve, yo subrayé que dice estatuto perpetuo, ¿verdad? Pero ¿cuál es? Entonces, es el estatuto perpetuo. O sea, se supone que se haga para siempre. Y se va a hacer para siempre. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo es ese cordero. Porque Cristo es el que nosotros, el que él mismo dio su vida por sacrificio de nuestros pecados. Entonces, cuando usted cree en Cristo, usted está continuando haciendo ese estatuto. Lo único que se hizo una sola vez para perdón de todos nosotros. Entonces, va a ser un estatuto para siempre. Va a ser una estatuto, una regla. Va a ser un reglamento para siempre. ¿Por qué? Porque en Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo, estamos cumpliendo esa ley. Estamos cumpliendo esa ley, pero es por fe. Cambió. No quería usar la palabra cambió. Cambió el estilo de hacer la fiesta. Dice Shavuot se conmemora la entrega de las tablas por parte de Dios a Moisés en el monte Sinai, que ya lo habíamos leído, pero es interesante cómo en la misma fecha todo coincide, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, coinciden las fechas y las fiestas. En Cristo somos nuevas criaturas. Cristo cumplió con todo lo que dijo los profetas en el Antiguo Testamento, y nosotros, los
gentiles o todo aquel que cree en Cristo por fe está cumpliendo esa fiesta porque estamos creyendo en el Mesías, que es Cristo Jesús. Ahora bien, cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. 50 días después, por cierto, cae domingo, quería aclarar eso también, llega en la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo como lenguas de fuego, y todos los que estaban allí, hay un requisito para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Todos tenían fe en Cristo Jesús. Todos tenían fe en el Señor Todopoderoso. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Eso tiene que quedar bien claro también. No voy a hablar del don de hablar en lengua hoy, porque estamos largos, pero yo quiero que entendamos que como cristianos, el don que yo voy a recibir viene del Espíritu Santo. Yo no tengo el más mínimo derecho de escoger el don que a mí me dé la gana. El don que yo voy a tener me lo va a dar el Señor a mí. Yo no voy a decir, oh, yo quiero el don de cantar. No. O yo quiero el don de profeta. No. Yo voy a orar y ya Dios me dará el don que Él quiere que yo tenga. Dice así: moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. Que es piadoso, viene de piedad. Varones que eran buenos, bondadosos, que vivían en piedad. Pero entonces esos judíos moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, esos judíos, ¿por qué estaban ahí? Porque venían a celebrar las fiestas que habían pasado. Venían a celebrar la fiesta de los 50 días, la fiesta de Pentecostés. Habían llegado en ese momento. O sea, estaban ahí para la fiesta. Entonces, pero ellos vivían en otro lado. ¿Qué pasa entonces? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Un estruendo, un sonido, algo pasó. Y vinieron todos esos varones a mirar qué es lo que está pasando. Están ellos buscando, están en la fiesta de Pentecostés, ven el estruendo, oyen el estruendo. ¿Qué revolú es este? Vamos para allá. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. El Espíritu Santo le dio a los apóstoles y a los que estaban en el aposento alto el don de hablar en otras lenguas para que esos varones piadosos que vivían en otros lugares, que se habían acostumbrado al lenguaje de otros lugares, a vivir al estilo de otros lugares, que vinieron porque eran judíos y vinieron a celebrar la fiesta de Pentecostés, los oyeran y entendieran el mensaje de salvación. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habían en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Mire que mucho lenguaje. Mire que mucho lenguaje.
Y el Espíritu Santo le da a cada uno el don de hablar esos diferentes idiomas para que estas personas que vinieron de otros lugares pudieran escuchar el mensaje de salvación. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, escuchar las maravillas de Dios. Miren, el mensaje del evangelio hay que darlo en un lenguaje claro. Si usted se para al lado, y no quiero entrar a ese tema todavía, no lo voy a entrar hoy, pero voy a dar un lado. Si usted se para al lado de alguien que está hablando en lengua y usted no lo entiende, yo no sé para dónde vamos. No sé para dónde vamos, porque la idea es que yo edifique al otro o el otro me edifique a mí. Pero si yo hablo que tú no entiendes, ¿qué vamos a hacer? No estamos haciendo nada. Anyway, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estos versículos los pueden encontrar en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. Y ahora ya no somos gentiles, ya no somos romanos, ni griegos, ni judíos. Todos somos en Cristo, hermanos en la fe. Pero continuamos. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separado de Cristo Jesús. Nada lo logramos hacer. Entonces hay que continuar llevando el evangelio a través de los dones que Dios nos da a nosotros. Ahora bien, vamos a ver esto. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 4, del 1 al 4 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. O sea, que hay un libro escrito por dentro y por fuera, y estaba sentado en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vayan cogiendo nota. Sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo le voy a decir una cosa. Bueno, vamos a leer este primero. Apocalipsis capítulo 5, el versículo próximo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora sí, quiero decirle algo. Yo estoy seguro que en el cielo está Abraham. Yo estoy seguro que en el cielo está Moisés. Yo estoy seguro que está David. Yo estoy seguro que está Daniel y sus amigos. Yo estoy seguro que están los apóstoles. Pero ahí dice que ninguno era digno de abrir el libro. Solamente uno. El de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces, si Jesucristo dijo que Él es el nuevo pacto, si Él dijo que Él es el nuevo pacto, ¿no se supone que obedezcamos ese nuevo pacto? El problema cae que es que el cristiano de hoy día no sabe seguir ese nuevo pacto. Se creen que por decir que soy cristiano, ya tengo el derecho de hacer lo que me da la gana. La Biblia no explica eso. Y después vamos a preparar un mensaje
que sea referente a lo que es un verdadero cristiano, porque el ser llamado cristiano lleva un compromiso de santidad, la cual muchos cristianos hoy día no obedecen. Y ese es el problema que hay, y por eso tenemos tanta gente que cuando dicen yo soy cristiano, uno tiene que mirar dos veces. O cuando vemos personas que se están cambiando para otros bandos de otros tipos de religiones, y he conocido varios ya, varios por no decir muchos, que están abrazando el judaísmo, que están abrazando otro tipo de religión, porque has visto que el ejemplo de cristiano que tenemos en los días de hoy no es exactamente el ejemplo de cristiano que define la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estudiar la palabra de Dios para dar un ejemplo de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero nacido en Cristo en el nuevo pacto. Vamos a continuar. En Hechos, capítulo 4, versículo del 11 al 12, dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación. Entonces, si en ningún otro hay salvación, porque es que este tema lo tuve que discutir un poco con alguien que me estaba enseñando, no, que hay que celebrar las fiestas porque dice en el Antiguo Testamento que hay que hacer la fiesta, y explicando sus puntos que son bíblicos porque son en el Antiguo Testamento. Pero en ninguno otro hay salvación. Si yo hago la fiesta o si no las hago, eso no implica si soy salvo o no. Yo quiero es que hay que entender esto. En Jesús hay un nuevo pacto y en ninguno otro hay salvación. Y ya hemos leído anteriormente que si tú haces el Antiguo Testamento, todo lo que dice la ley levítica, pero fallas en una sola cosa, ya eres condenado por todas las demás. En Cristo no hay eso. Entonces tenemos que entender que en Cristo somos salvos. No hay que hacer esas cosas. Sí es bueno estudiarlas. ¿Por qué? Porque podemos ver la diferencia, podemos aprender, podemos coger muchas cosas de todo eso tan rico y tan rico, sí, tan rico que está en el Antiguo Testamento. Pero cuando estamos hablando de que hay salvación en Cristo, de que es un nuevo pacto, entonces lo que hay que buscar es ser un buen ejemplo de ese nuevo pacto. Dice así: ninguno otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hay que buscar qué es lo que quiere Cristo de mí. Como le dije y lo he mencionado en otros programas, hay 600 y pico de mandamientos en el Antiguo Testamento. Son buenos. Hay un nuevo pacto en Cristo Jesús. Yo siempre le digo a la gente, en esos 600 y pico de mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, falta uno. Fue el que vino a poner Cristo, el amor. Cristo vino a poner el amor, porque Él los encerró los dos. Él encerró todos los mandamientos en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Él cogió todos los mandamientos y le puso lo que le faltaba. La cherry al helado, como yo le digo, el amor. Ahora, como yo quiero ser yo tratado, yo tengo que tratar al prójimo. Yo tengo que tratar a la próxima, a las demás personas.
Qué interesante. Empezó todo con Abraham, terminó todo en Cristo. Somos ahora hermanos en un solo Padre y en una sola fe. Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fueron alzados y le recibieron una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos nosotros como cristianos? Tenemos que ser testigos de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que buscar que ese Espíritu Santo brille, que ese Espíritu Santo crezca, que ese Espíritu Santo aumente para nosotros poder seguir siendo mejores testigos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué tenemos aquí. La Pascua fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Fue la crucifixión del Señor en el Nuevo Testamento. Los panes sin levadura, la salida de Egipto en el Antiguo Testamento, la sepultura del Señor en el Nuevo Testamento. Las primicias, cruce del Mar Rojo en el Antiguo Testamento, la resurrección del Señor en el Nuevo Testamento. Pentecostés, la entrega de la ley a Moisés en el Antiguo Testamento, el descenso del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La verdad que la definición de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento está mal hecha, porque la Biblia es un solo libro y ese libro habla solamente o la información o la idea principal, es la palabra que estaba buscando, es Cristo. Los profetas hablaron de Cristo, hablaron sus profecías. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. Nosotros somos el fruto de esa crucifixión de Cristo. El que es creyente en Jesús es el fruto y nosotros tenemos que ser testigos y hablar de los beneficios que tiene una persona que cree en Cristo. Y el beneficio mayor es vida eterna. Así que, hermano que me escucha, si en la mañana de hoy todavía tú no has recibido a Cristo como Salvador, yo te exhorto para que arregles tus cosas con Dios y aceptes a Cristo como Salvador. Mire, Dios no busca abogados, Dios no busca doctores, Dios no busca jueces, Dios busca un corazón contrito y humillado. Es lo que busca el Señor. Y un corazón arrepentido. Y el que busca, encuentra. ¿Qué nos dice aquí? Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted es una persona que nunca ha aceptado a Cristo como Salvador, esta es su oportunidad. Cada día, no espere más. Cristo le está llamando. El día de Pentecostés, el que celebramos hoy, fue donde bajaron las lenguas de fuego. Los apóstoles estuvieron en el aposento alto esperando a que ese momento llegara. Cristo estuvo con ellos 40 días. 10 días después llega el Espíritu Santo en lenguas de fuego, como le dije. Gracias a Dios, hoy día no hay que hacer eso. Gracias a Dios, hoy día, con tan solo doblar sus rodillas, con tan solo arrepentirse, pedirle a Dios perdón, pedirle a Dios que lo guíe, pedirle a Dios que sea su sustento, pedirle a Dios que sea su guía, que lo perdone y que usted se arrepienta de corazón por todas las cosas que ha hecho. El Espíritu Santo va a morar enseguida
en usted. Y usted va a ser la casa del Espíritu Santo. De ahí en adelante, usted tiene que empezar a construir un mejor futuro para la gloria de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la Biblia, orando, manteniendo una comunicación con el Eterno, porque Él es el que nos va a dar la fortaleza y va a ayudar a que ese Espíritu Santo se desarrolle. Ahí va a empezar una batalla entre lo carnal y lo espiritual. Y ahí el Espíritu Santo y su propia fortaleza. Usted tiene que ser fuerte suficiente para hacerle caso al Espíritu Santo. Y cuando venga algo carnal, venga algo que no sea de Dios, usted tenga el dominio propio y pueda apartarse y mantenerse en la trayectoria espiritual. Dominar la carne. La palabra de Dios dice que nadie es perfecto. Así que no espere superarlo todo. Pero si lo logra, bien, buenísimo. Pero si no, sabemos que la palabra nos dice que abogado tenemos para con nosotros en Cristo Jesús. Así que es cuestión de pedir perdón y seguir luchando hacia adelante, porque para eso vive el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el trabajo, seguir llevando el evangelio, seguir enseñando, seguir aprendiendo. Ese es nuestro trabajo. Seguir siendo un buen ejemplo de seres humanos, de vivir la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo aquí. Reconocer en humildad que no somos nadie sin Él. Así que con esto los dejo este domingo de Pentecostés. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos un próximo domingo aquí en la Biblia Misionera. Vamos a orar. Padre amado, Padre altísimo, gracias Señor por todo. Gracias Creador, a ti te alabamos Señor. Ayúdanos Señor a entender que vivimos en la gracia. Vivimos en el nuevo pacto de Cristo Jesús. Vivimos para servirte y para amarte y para mantener una conexión interna y externa, demostrándole a los demás que la salvación solamente a través de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, mi Dios. Poderoso tú eres. Gracias, Señor. Bendice al que está viendo este mensaje. Bendice a las futuras personas que lo van a ver. Te alabamos, Creador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya les dije, nos vemos un próximo mensaje aquí en la Biblia Misionera. Hasta la próxima. Dios les bendiga.